Muy buenos días, hoy iniciamos la clase de biología con el tema 1, la unidad de vida, la célula. Para construir un edificio se requiere de ladrillos, también nuestro cuerpo requiere de células vivas. Sin embargo, no la podemos ver a simple vista, porque las células son muy pequeñas y para observarlas se necesitan lentes muy potentes como las de un microscopio. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad mínima anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo, capaz de realizar todas las actividades propias de un ser vivo. A lo largo de la historia, una serie de científicos, con sus descubrimientos, permitieron el desarrollo de la biología celular. Entre ellos tenemos a Zacharias Janssen, que en 1590 construyó el primer microscopio. Robert Hooke en 1665 aportó el término célula. Robert Hooke también es llamado el padre de la citología, puesto que él vio por primera vez células en una laminilla de corcho. ¿Qué es la citología? Es la ciencia que estudia a todas las células. Robert Brown en 1831 identificó el núcleo de una célula vegetal. Sladen y Schwann en 1838 al 39 plantearon la teoría celular. ¿Qué dicen los postulados de la teoría celular? Pues proponen que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células, que las células se originan de otras células y que las células contienen información hereditaria. Esta información hereditaria pasa de células progenitoras a células hijas. Las células se pueden clasificar según los siguientes criterios, según su número, su nutrición y su evolución. Según su número, las células pueden ser unicelular y multicelular. Las células unicelulares son las que poseen una sola célula. Estas son las bacterias y las cianobacterias. Las multicelulares poseen múltiples células y están presentes en los protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. Según su nutrición, la célula puede ser autótrofa o heterótrofa. Las células autótrofas están presentes en las plantas y las algas. Las células heterótrofas están presentes en animales, hongos y protozoarios. Según su evolución, la célula puede ser procariota o eucariota. Las procariotas son las bacterias y cianobacterias y las eucariotas están presentes en los protozoarios, algas, hongos, plantas, animales. Estudiando un poco más las células según su evolución, tenemos a la procariota. La etimología de la palabra procariota consta de dos, de pro, que significa antes, y carión, que significa núcleo. Estas células son las primeras en aparecer, son muy simples, carecen de membrana nuclear o carioteca, es decir, no tienen un núcleo definido. Su ADN es circular y se encuentra disperso en el citoplasma. Encontramos este tipo de células en las bacterias y cianobacterias. La imagen muestra una célula procariota, con flagelo, membrana celular, citoplasma, el material genético y la pared celular. La célula eucariota, su etimología viene de la palabra griega eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. Estas provienen de la evolución de las procariotas. Presentan carioteca, es decir, tienen un núcleo definido. Su ADN está protegido por la carioteca. Este tipo de célula está presente en los protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. ¿Sabías que a las cianobacterias se les llamó cianofitas o algas verde azules? La siguiente imagen nos muestra una célula eucariota vegetal y una célula eucariota animal.
Estas se diferencian porque la célula vegetal poseen pared celular y cloroplastos, mientras que la célula animal no las posee. La siguiente imagen nos muestra un ejemplo de células en el ser humano. Tenemos la célula epitelial que recubre la piel, célula adiposa, almacenan grasa, el glóbulo blanco, que son los leucocitos, destruyen microbios, glóbulos rojos, llamados también eritrocitos, transportan oxígeno en la sangre, la célula nerviosa, que es la neurona, forman el cerebro, la célula sexual permiten la reproducción, son el óvulo y el espermatozoide, y la célula muscular, que forman los músculos. Dicho esto, podemos responder algunas de las preguntas. La número 1 dice, es la ciencia que estudia la célula. ¿Cuál es la ciencia? La citología. La número 2, según su evolución, las células se clasifican en, ya lo sabemos, procariota y eucariota. La tercera se refiere al concepto de célula. La célula es la unidad mínima anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. La número 4 dice, la célula eucariota presenta núcleo definido y la célula procariota no tiene carioteca o membrana nuclear. Siguiendo con las preguntas de selección, nos preguntan por el padre de la citología, sabemos que fue Robert Hooke. En la siguiente, la célula con material genético protegido por un núcleo es la opción de una neurona y un leucocito. La respuesta es A y B. En la siguiente pregunta nos dicen que las o el y las cianobacterias son un ejemplo de células unicelulares. ¿Cuál es? El estanfilococo. Es una célula con núcleo. ¿Cuál sería? La respuesta E, un protozoario. En la siguiente son las células menos evolucionadas, todas las que están allá. Acá es la letra C, el hongo. Seguimos con las respuestas de verdadero y falso según corresponde. La letra A, la célula con núcleos eucariotas, es verdadero. La letra B, todas las células son microscópicas, es falso. La letra C, la célula animal y vegetal son eucariotas, pues sí, es verdadero. Las células procariotas tienen núcleo, es falso. La letra E, la bacteria tiene núcleo, es falso. En la siguiente nos dicen si las cianobacterias son células porque tienen un núcleo verdadero. Como tienen un núcleo verdadero, son procariotas. En la siguiente imagen observamos que es Robert Hooke y nos preguntan qué aporte hizo este personaje. Pues descubrió la célula, es la opción E. Seguimos y vamos a responder entonces el siguiente crucibiograma. La pregunta número 1, las células que presentan carioteca. ¿Cuáles son? La número 1, eucariotas. La número 2, presentan ADN circular ubicado en el citoplasma. Son las procariotas. La número 3, organismos con células eucariotas, son los hongos. La número 4, estructura de las células cariotas que protege el ADN, es la carioteca. El número 5, un sinónimo de glóbulo rojo, es el eritrocito. La número 6, las cianobacterias son llamadas, respondemos de derecha a izquierda, algas verde-azul. La número 7, organismo unicelular y procariota, son las bacterias. Respondemos de abajo hacia arriba, bacterias. Y por último, la número 8, aportó el término célula, sabemos que fue Robert Hooke. Escribimos de abajo hacia arriba el apellido Hooke. En la siguiente imagen vamos a colocar las partes de la célula. Esta es una célula
procariota. Consta de un flagelo, el citoplasma, la pared celular y el material genético. La siguiente célula es una eucariota vegetal. Aquí tenemos la vacuola, los cloroplastos, el núcleo y la pared celular. Pues podemos seguir respondiendo las preguntas propuestas y nos dicen que la citología estudia, por supuesto, es la opción C, la célula. Y la siguiente, ¿de qué instrumento se valió Hooke para observar las células de un corcho? Pues es la letra C, de un microscopio. Te dejo entonces la tarea para la casa y en tu cuaderno vas a completar lo siguiente. En una primera pregunta vas a escribir las diferencias entre célula vegetal y célula animal. Como pregunta número 2 vas a hacer un cuadro con las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota. Y la número 3, en tu cuaderno vas a elaborar una célula con material de provecho y vas a identificar las partes o los organelos de la célula. Puede ser la célula de tu preferencia, vegetal, animal o una célula procariota. Mi WhatsApp para cualquier duda o reforzar es 996-960-408. Hasta una próxima clase.